ondas del sistema de emisoras Atalaya 680M. Este es su programa Sin Amarras que se transmite de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 en la mañana. Buenos días a todos los que nos escuchan dentro y fuera del Ecuador. El invitado de hoy para Sin Amarres a las 7 de la mañana es el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Y en punto de vista vamos a tener varios invitados, exactamente. Entre ellos está a las 8:30 el doctor Antonio Gallardo, ex fiscal del Guayas, ex juez de la Corte Constitucional, juicio político del presidente Lazo. A las 9:10 estará el general Víctor Arauz, ex comandante de la policía, en la cual dice el embajador de Estados Unidos fue utilizado y debe disculparse por afectarme. A las 10 de la mañana estará la licenciada Romina Ceballos, directora de la Unidad de Proyectos Sumar, cursos vacacionales. Vamos con los titulares exactamente a través del sistema de emisoras Atalaya y Levántate Ecuador. Los titulares de hoy en las portadas exactamente del país nos dice que hoy es la fundación del Cantón Centinela del Cóndor, provincia de Zamora Chinchipe. Saludo especialísimo a Zamora Chinchipe en su cantonización. El Universo dice pedido para enjuiciar al presidente Lazo llega hoy para iniciar la reconstrucción. El Malecón del Salado espera reactivación, repudio y preocupación por atentados en contra de periodistas televisivos. El Expreso dice, la intimidación toca a la puerta. El pedido de juicio político camina al muro de la Corte. La Hora, 11 periodistas están en el sistema de víctimas y testigos. La Extra dice, Usurrum dice, criminales utilizaron carga explosiva química para atentar contra periodistas. El Mercurio de Cuenca del Austro, edificaciones con daños por sismo bajo inspección, el río represado en Santa Isabel. La Hora de Loja, 14 escuelas y varias iglesias con daños. La Hora de Tungurahua sigue todavía paralizado. Vendedores informales poco a poco se toman la laguna. 9º día de paro. Transportistas amenazan con radicalizar la medida. La Opinión de Machala, ministro de Salud, recorre hospitales del Oro. La Hora de los Ríos nos vuelve a hablar sobre el titular de los 11 periodistas que están en el sistema de víctimas y testigos. El Cotel de Loja dice, la página, parte de armas en manos de pocos. Preocupación por atentados contra periodistas. El diario Manavita dice, enviaron 5 sobres bomba a periodistas. Y también esto es preocupante, compañeros, ustedes que son manavitas. Hace 20 años no se draga el estuario y el asolve crece. Esto en Bahía, no he sabido, esto para mí es nuevo, y entonces esto se va a volver igual que el palmar aquí en el río Guayas. Ojo, cuidado. El Metro dice, cobardes atentados afectan a comunicadores del país. Y la Crónica de Loja, 6 cantones cuentan con botaderos de basura. Don Alcide Montilla, muy buenos días. ¿Cómo ha pasado usted? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Astolfo, saludando a Stalin, a Carlos y a los oyentes de Atalaya, en Guayaquil, en el Ecuador y en todo el mundo. Como siempre, esta emisora se escucha en todo el planeta gracias a las redes sociales de la emisora. A todos, gracias, como digo, y les enviamos un abrazo imaginario a la distancia. Vea, en los ríos de Manabí, Ajá. los únicos que dragan son los arquitectos lagarto y dinosaurios, ¿Por qué? que son los que se meten debajo del agua, pues, a escarpar. ¿Ya? Todos los ríos de la provincia de Manabí, ninguno se ha dragado. Y los estuarios, el del río Chone y el de La Boca, nunca. Esos se absorban, como dicen los técnicos, o sea, se llenan de menudencia y de lodo y de tierra. Ya. Si viene Mr. Lagarto, pues el que por debajo anda escarbando, entonces un poquito levanta el lodo, y como el agua corre, entonces va a dar al mar regularmente. El estuario del río Chone, que queda frente a Bahía, ¿Ya? frente al inmenso puente que une a Bahía con San Vicente, Ajá. eso es un problema que lo hemos tenido en la vida hace muchísimo tiempo. Ah, para mí es Porque nuevo, se oiga, yo banca, fui hace años y yo no vi eso, ¿ah?
se embanca el lodo, la arena. Pero es una salida al mar directamente, Por ¿no? supuesto, pues los Pero ¿y por estuarios qué son habrá salidas eso? al mar. Los estuarios son salidas Claro, al mar. pero este está directamente más cerca del mar. A Todos estamos. diferencia, El de la Boca también, pues no, maestro, que queda la pero Boca. de que el del río Guayas no está tan cerca al mar, pues, Perdóneme. al ¿Y a dónde Golfo. va? Sí, pero va allá, pero yo lo que me refiero Al Golfo va. yo sé, pero yo me refiero es a la distancia. Ah, La distancia 40 en kilómetros. la vez que fui a Bahía, me acuerdo tanto que ya cuando, no sé ese Grego, fui hace muchos años. Bahía es lindísimo, arriba es una montaña y usted ve Bahía, pero bellísimo. Y Bueno, se ve el mar, ¿no? hay 40 kilómetros de Ujú. distancia entre el canal de acceso al puerto, ¿Ya? ¿verdad? Y propiamente el mar ya a través del Golfo de Guayaquil. O sea, los barcos que tienen que entrar a Guayaquil tienen que recorrer 40 kilómetros, Ya, claro. ya, En ya, ya. cambio, la navegabilidad en los estuarios manavitas es prácticamente nula, ¿no? Porque no da el nivel, no da el calado. Claro, Usted sabe que para un buque mediano, pues un calado de 6 8 metros por lo menos de profundidad. así es, así es. Aquí en la autoridad portuaria, en el puerto, hablamos de 12 metros, 14 metros. En Puerto Bolívar, igual en Manta también. La particularidad de Manta es que el ingreso al puerto es a través del mar. Ujú. Ahí no hay pues un paso, un filtro previo. Claro, claro, eso es lo que yo digo, Por eso es es un directo. impedimento, pues. Y Claro. el mar se encarga a través de sus varías y corrientes de ir pues moviendo todo lo que encuentra a su paso. Ujú. Eso es, estimado doctor. Correcto, correcto. Gracias a eso hay que hablar porque yo la verdad me parecía algo raro, ¿no? Va a haber un cambio, según me indica Pachequito. No va a estar el doctor Ismael Quintana en Sin Amarres, va a estar el doctor Aldrin Gómez, que se conectará en lugar del doctor Ismael Quintana. Hubo un El cambio. doctor Adrín Gómez es un destacado jurisconsulto quiteño que forma Ujú, parte también de ese grupo de selectos y destacados constitucionalistas ujú, quiteños. Está el doctor Rafael Collarte, el doctor Ismael Quintana, ujú. que vamos a entrevistar. Así que el cambio es el nombre, no más, por el contenido ya Es el del mismo. tema es igual, Sí, estimado sí, doctor. así es. Don Stalin Poveda, ¿cómo ha pasado usted? ¿No le ha llegado algún, iba a decir un chequecito, un sobrecito a usted por si acaso, con algún cariño adentro? Buenos días, bienvenido. Buenos días, ecuatorianos, saludos cordiales. Alcides, gusto en saludarlo. Astolfo, qué gusto también. Y con Gracias. Carlito Pacheco en los controles. Bueno, vivimos un momento muy difícil en la vida política del país. La tormenta perfecta está presente. El terremoto ha causado todos los daños materiales y hasta pérdida de vidas humanas. Ujú. Este temblor que se le ha llamado con categoría de terremoto, porque los daños verdaderamente han sido tremendos. Así es. Un sistema vial de carretera totalmente terminado. 3 provincias incomunicadas. Se han caído los puentes, las carreteras se han dañado. En donde han sido en la provincia de mayor afectación, en Machala, hay afectaciones de edificios, viviendas. Y en otras provincias también ha habido pérdidas de vida humana. Que por cierto, mientras el domingo aquellos familiares se prestaban a dar sepultura a sus familiares, el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional, no, no se detenía un instante y evidentemente seguía trabajando para que se concrete el juicio político al presidente Guillermo Lasso. En medio de esta crisis política, en medio del terremoto, el crimen organizado y el narcotráfico no dejó de hacer su agosto en el mes de marzo.
seguía secuestrando y sigue matando, siguen vacunándose y siguen exportando y transportando droga en nuestro país. A eso se une la fuga también de la ex ministra del gobierno del presidente Rafael Correa, del gobierno del expresidente Rafael Correa, la señora María Ángel Torres, que ha creado un cisma diplomático sin precedente en la historia. Como diría el Chavo del Ocho, y ahora, ¿quién nos podrá salvar? Así era, ¿no? Así es. Y evidentemente la Corte Constitucional se constituye en este momento en el árbitro del futuro de nuestro país. Ya el CAL pasó el primer filtro y dio su visibilidad, el CAL. Ahora tendrá que ir a la Corte Constitucional. Esto lo analizaremos con el invitado del día de hoy, Adrián Gómez, entiendo que es Sí. constitucionalista, pero ¿qué percibe a esta altura el ciudadano respecto a este juicio político? Hay un sondeo de opinión de la encuestadora League Report que dice que de cada 10 ciudadanos ecuatorianos, que 4 de cada 10 ciudadanos consideran que debe determinar su periodo el presidente Guillermo Lasso. Bueno, junto a esto, la amenaza del señor Issa, que después de decirle al presidente que Pachacuti se haga a un lado, y luego el señor Issa proclamara que renuncie, ha dicho que hará grandes movilizaciones y plantones frente a la Corte Constitucional, el momento que la Corte Constitucional esté analizando la admisibilidad del juicio político. Todas las vías de escape para el gobierno nacional pareciera ser que están cerradas. Solo hay una vía que queda en la capacidad y legitimidad de los miembros de la Corte Constitucional. Imagínense usted, la Corte Constitucional analizando, deliberando sobre el tema de la admisibilidad y tienes afuera una turba de 1.000, 2.000, 5.000 personas. Eso no es democrático. Eso es la antesala a un golpe. Y ya el país ha vivido y sabe las consecuencias que ocurren cuando se cercan las instituciones del Estado, congresos, Corte Constitucional, por turbas, porque así comienza un plantón y luego son turbas desadaptadas que presionan para que los jueces, en este caso de la Corte Constitucional, emitan un informe favorable a lo que ellos vienen demandando. Bueno, uno requiere y piensa de que los miembros de la Corte Constitucional han venido ganándose de alguna manera un nivel de prestigio en las tomas y resoluciones de las decisiones dentro del seno de la Asamblea de la Corte Constitucional. Es mejor saber que tenemos una Corte que no está
desprestigiada y embarrada en juegos de intereses, como aquellas cortes cerveceras o aquellas cortes al servicio del corte y a la medida del poder. Ellos están ahí para analizar los excesos del poder y garantizar la estructura constitucional de un Estado de Derecho. Y ese futuro de nuestro país está en manos de la Corte Constitucional. Me faltaba un factor que debería denunciar aquella que ahora tiene que ver con las amenazas y atentados al periodismo y a medios de comunicación. Esta ya es una fase superior al desorden que significa el tirijala de espacios de poder en el orden político. Esto ya es atentar a un derecho fundamental que es la libertad de expresión, que ejerce el periodismo y que hoy se encuentra seriamente amenazada. Yo me acuerdo que había un debate, Alcides, y usted debe acordarse también, Astolfo, en la antesala de presentar la ley de comunicación o de medios, ¿se acuerdan? Y decían que con motivo de lo que ocurrió con los periodistas del diario El Comercio, había que darle a los periodistas la protección necesaria para que el periodismo investigativo y a otras formas de generar periodismo, ellos de opinión, había que darle las garantías y protecciones necesarias para que el ejercicio de su trabajo sea o esté garantizado en el marco de la seguridad. Revisemos qué hay pues respecto a ese tipo de garantías en la ley aprobada. Casi poco o nada. Aquí actuamos sobre hechos consumados. Esperamos que maten o una bomba tipo pendrive destruya o mutile a un periodista. Y tal vez ahí nos vamos a preocupar y declarar en emergencia el derecho de la libertad de expresión. Las instituciones y gremios han condenado estos actos barbáricos en contra de derechos fundamentales, como es la libertad de expresión. Como también se han condenado otros hechos barbáricos respecto al crimen organizado, el narcotráfico y la lucha también contra la corrupción en este país. Que la corrupción avanza, impune, mientras el debate político y la confrontación, ¿no?, también cobra sus víctimas y también quiere llegar a puerto seguro para garantizarse sus espacios de poder y juegos de intereses. Esto está pasando en nuestro país. Estamos en una situación muy delicada. El presidente Guillermo Lasso ha dicho que él continúa con lo que tiene que hacer. Ha declarado un estado de excepción sin afectar las libertades, los derechos y libertades. Bueno, hay que resolver el problema de aquellos damnificados, aquellos afectados por el terremoto, con la esperanza de que esta vez sea ágil, eficiente, social y solidario, y que no ocurra lo que ocurrió en el terremoto anterior, que hasta ahora no se sabe quién se llevó la plata y no se han terminado áreas de construir o de reconstruir áreas de desastres que hubieron en la provincia de Manabí y en Esmeralda. Lo que se conoce de ellos son juicios políticos
y también actores que están sindicados de haber cometido actos de corrupción con los dineros que se otorgaron solidariamente por los ecuatorianos para mitigar los impactos de aquel desastre, el terremoto. Bueno, hoy estamos en un terremoto que las cuerdas están a punto de romperse. Así como las capas tectónicas se friccionan y provocan ese gran movimiento telúrico, aquí la política, la confrontación, el crimen organizado, el narcotráfico, créanme sinceramente, todo mezclado en un terremoto para implosionar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Condenable y rechazable. Nadie hace nada por tener una manifestación para detener estos abusos y atropellos de que el juicio político tiene que darse. No se detiene. Bueno, solamente la Corte Constitucional, en manos de ellos está el futuro y la estabilidad institucional y política del país. Don Alcides. Mucha gente cree que el periodismo y los periodistas somos una profesión de segunda. Alguna vez una amiga decía que cuando ninguna persona tenía otra opción de poder alcanzar un título profesional, le decían, hazte profesora, como diciendo, eso es una profesión fácil que no requiere mucha exigencia. Y ninguno de los que nos están oyendo pueden decir que el ser profesor o profesora es una cuestión fácil. Bajo ninguna circunstancia. Si nos ponemos a hablar de los salarios, ganan poco. Si nos ponemos a pensar que se van a hacer ricos con el trabajo siempre actuando por la derecha, tampoco. Lo que les gusta a aquellos que quieren ser profesores o profesoras es enseñar. Y en el caso de la comunicación, que más o menos estamos por la misma línea familiar, los periodistas igual. Hazte periodista, ándate que ya no puedes, ¿a dónde más quieres estudiar? No, dice que ya no quiero estudiar. Anda a estudiar periodismo. O sea, se tiene un concepto muy equivocado de lo que es periodista y lo que es el periodismo. Son profesiones complicadísimas, de mucho riesgo, más el periodismo que el profesorado, la docencia, y más que también hasta los médicos o de los bomberos. Es una cosa complicada, amigos. El periodista trabaja sin ninguna protección. El Estado muy pocas veces acude en la protección del periodista o del periodismo como su prioridad. Las empresas periodísticas igual. El tema de los salarios ni se diga. Por ahí uno que otro periodista más o menos vive bien. Más o menos gana. Y digo esto porque cada vez que ocurren sucesos como los de ayer, lamentables por cierto, por supuesto que sí, nos acordamos de la protección del periodista, nos acordamos en que hay que darle seguridad, nos acordamos en que es un puntal importante de toda democracia y sin periodistas y periodismo no puede haber información vital para el conocimiento de las personas de lo que ocurre en un país. Entonces, llegamos a que en un momento determinado los periodistas estamos en situaciones como las de ayer. Por ahí sale un sujeto anónimo, envía una carta anónima, llega a una redacción y claro, el que ha sido periodista, como el que habla, lo primero que piensa es, ese es un boletín,
como ya estamos modernizados, ya no mandan boletines papeles, ya mandan boletines a través de pendrive. Y claro, a veces sin ninguna seguridad ni prevención. Sacamos todo lo que está contenido en el sobre, creyendo que es noticia, creyendo que es algún aporte ciudadano, y nos encontramos con otras situaciones. O sea, para que se den cuenta que ni siquiera ahí hay seguridad. Claro, después de lo que ha ocurrido, me imagino yo que los medios, todos, deberán tener una norma, un procedimiento para que no se repitan estos hechos, porque ya no vamos a encontrar en las redacciones sobres con noticias o boletines en papel, sino pendrive. Entonces, volviendo al tema de la seguridad, ¿no? Periodista es una de las profesiones que menos seguridad tiene. Por ese riesgo que implica el poder cubrir una información en cualquier circunstancia, desde una marcha hasta una guerra, pasando también por situaciones de diferente índole, en donde los periodistas tenemos que estar ahí, no podemos faltar, porque la misión del periodista es la de ir a cubrir cualquier hecho trascendental para, a través del trabajo que realizamos con la redacción de las noticias, el público, el ciudadano tenga conocimiento de lo que ocurra a su alrededor. Esa es la misión. Y aquí en adelante hay que tomar hay que tener precaución, porque si ya están ocurriendo estos hechos donde se utiliza ya otra tecnología, lo mínimo que podemos hacer nosotros es también, por lo menos desde el punto de vista personal, también tener o aplicar nuestra propia seguridad. Y los medios, pues, por ende, también. Y el gobierno a través de todas sus herramientas y todas sus instituciones, también brindar la seguridad que debe de brindar a todos los colegas periodistas. Pero repito, esto el día de mañana será una parte de la historia y seguiremos aquí, seguiremos en nuestra responsabilidad y en nuestro ámbito de cubrir la noticia, más allá que nos digan que nos va a acechar un mayor peligro. Imagínense ustedes un día un país que no tenga, que los periodistas no trabajemos, que los medios no trabajen. ¿Qué será de ese país? Dígame. Sin noticias, sin comunicación. Primerito que dirán es, oye, no hay noticias, no sabemos qué es lo que pasa en el país, los periodistas están en paro, los medios están todos apagados. No creo que vaya a ocurrir eso. No creo que nos obliguen a eso algún rato. Así que adelante, esa es la misión de todos los que escogimos esta profesión. Adelante. Y quería hacer otro comentario rápido, que ha surgido otra bronca grande a raíz de un comentario que hizo el presidente Lasso respecto a la situación con Argentina. Una comunicación que aparece en estas horas del presidente Lasso, que ha publicado un mensaje contra su par argentino Alberto Fernández, de ideología socialista, acusándolo de priorizar su relación con Rafael Correa sobre la relación entre ambos países. Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, dice Lasso, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador. Este mensaje de Lasso fue compartido ayer casi a las 11 de la noche y fue también extendido hacia los otros presidentes como Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile. Instantáneamente, Rafael Correa respondió a Lasso de la siguiente manera: Lasso, lo del presidente Fernández se llama integridad. El único que puso por delante su canallada
corrupción y mala fe eres tú, y así destrozaste la relación con un país hermano. Nadie te cree y cada vez estás más solo a nivel nacional e internacional. Para tontos no se estudia, dice este tema. Mire hasta dónde hemos llegado, estimado Stalin. Mire, Alcides, es impresionante que nuestro país admita que un procesado por la justicia y condenado lidere la condición institucional y democrática de nuestro país. O sea, aquí vivimos que tenemos un gobierno en el exilio. Esto es impresentable, ¿no? Y tenga que darse una confrontación entre un gobierno elegido democráticamente y un exilado en el exilio, ¿no? Para determinar quién tiene la legitimidad o la razón, en este caso de la vida diplomática o de las acciones diplomáticas en nuestro país. Bueno, ¿ya hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nuestro país resuelve o pretende resolver los problemas dependiendo de lo que esté pensando el exiliado político? Esto requiere de una jerarquía de autoridad presidencial que debe de poner precedentes claros y precisos de alejar la intromisión de un exilado político en la vida nacional. Vamos con nuestros anunciantes. Vamos con nuestros anunciantes, exactamente aquí sin amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. Ya volvemos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Guayas. Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti. En el Centro de Terapias Guayas Integra de la Prefectura del Guayas, forjamos el camino de la inclusión y hacemos posible que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tengan una atención integral a través de nuestras terapias como psicología, psicopedagogía, arte terapia, equinoterapia y musicoterapia. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas como en Guayas Integra. Prefectura del Guayas. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Son más de 3.700 obras y servicios que transforman vidas en Guayas. Nuestras niñas, niños y jóvenes merecen crecer alejados de las drogas y de las amenazas de las calles. Y lo hacemos a través del campeonato de fútbol Liga Pro Kids, la Copa de Indoor Guayas, la Escuela de Surf en Engabao y los vacacionales con más de 10 disciplinas deportivas. Sí, es mucho lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Prefectura del Guayas. Luego de la extraordinaria cobertura del Mundial de Qatar, iniciamos el 2023 con energía y vigor. Hoy mi gente viene aquí a celebrar.
Nos vamos a quedar hasta el final. Y nos preparamos para la Liga Pro, Copa Libertadores con Barcelona e Independiente del Valle, la Copa Sudamericana con Emelec y a partir de junio las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026. Todo el fútbol y el deporte en una sola señal. Radio Atalaya 680 AM. El final, el mundo vino a gozar, la copa siempre es el sueño. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, buenos días de nuevo. Ya estamos a través del sistema de emisoras Atalaya 680M y este es su programa Sin Amarres. Tenemos al doctor Aldrin Gómez, constitucionalista. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Le damos la bienvenida al doctor Aldrin Gómez y con él queremos abordar el conocimiento de todo este proceso del juicio político. Aldrin Gómez, buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Lo saludamos. Ahora lo vemos. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va, Stalin? Buen día. Un placer estar con ustedes y con toda la seguida audiencia de Radio Atalaya. Muy bien. Queremos tener un conocimiento más que cabal de todo este proceso del juicio político al presidente Guillermo Lasso, desde el punto de vista del orden constitucional y legal, ¿no? Después hablaremos de la incidencia política que tiene este juicio. El CAL aprobó por 5 votos el envío del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. El destino del país está en manos de la Corte Constitucional, que tendrá un pronunciamiento de admisibilidad respecto al juicio político. Desde el punto de vista constitucional, los antecedentes de hecho y de derecho que han asignado en esta motivación para el juicio político la Asamblea Nacional, ¿cómo ve la actuación de la Corte Constitucional y hacia dónde debería orientar su decisión? A ver, hemos visto, sobre todo hace un par de semanas veíamos que la Asamblea Nacional nos presentaba un primer informe, ¿no? Un informe con muchísimas deficiencias, una barbaridad en realidad, pero claro que de ahí la acusación constitucional pues se aleja muchísimo del informe que nos habían presentado inicialmente. Una acusación constitucional que cuando la revisaba tiene algunos errores, sobre todo algunos errores de forma inclusive que han sido subsanados, por ejemplo, el hecho de enunciar de manera incorrecta los artículos referentes al juicio político en general y no el referente al juicio político al presidente y al vicepresidente, que es el 129 de la Constitución. Ha sido subsanado, la ley no te impide subsanar ese tipo de errores. Y claro, el día de ayer hemos visto que ya el Consejo de la Administración Legislativa pues ha decidido remitir la acusación constitucional hacia la Corte. ¿Qué es lo que deberá hacer la Corte? Bueno, de acá la Corte se sorteará ponente apenas ingrese el caso a la Corte Constitucional. El ponente tendrá 6 días para elaborar un proyecto de dictamen y ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional, que a su vez tendrá 3 días para aprobar este proyecto. Dentro de esos escenarios está claro que existe el dictamen favorable o que exista el dictamen de rechazo o dictamen desfavorable para el juicio político. Ahora, ¿qué es lo que va a tener que revisar la Corte Constitucional? Requisitos elementales de forma, primero que se tengan las 46 firmas que pide la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Va a tener que revisar que exista la enunciación de la causal bajo la cual se pretende llevar a juicio al presidente de la República y de igual manera va a revisar que los hechos establecidos en esta acusación se subsuman a la causal constitucional de juicio político. Veíamos hasta ayer doctor, hasta hay una preguntita. Dígame. Lo dejamos para que siga explicando. Antes de llegar a esta fase,
En el caso de que A ver. Parece que Ahí hay le un escucho. problema Sí, sí, en la un problema, comunicación sí. con Stalin. Ahí le Sí, escucho, ahí estoy. una algo específico respecto a la votación. A ver, le escuché solo lo último de su pregunta respecto de la votación. Voy a inferir que me está preguntando que más o menos por dónde iría la votación de la Corte Constitucional. A ver, si la Corte Constitucional respeta los precedentes jurisprudenciales que han sido establecidos tanto en el dictamen del juicio político de Jorge Glass como en el caso que llegó a conocimiento de la Corte a través de acción extraordinaria de protección referente al exalcalde Yunda, yo me atrevería a decirle que hay altas probabilidades de que se dé paso al juicio político. ¿Por qué le digo? Porque la Corte Constitucional ha dicho que el juicio político tiene ciertas características muy propias del impeachment que pertenece al sistema parlamentario, en donde los asambleístas, en este caso de la nación, ponen en tela de duda la confianza que se tiene en el caso presidencial y en el caso ecuatoriano ponen en tela de duda la confianza que se tiene con el presidente y en el caso parlamentario con el primer ministro. Entonces, es una figura muy propia del sistema parlamentario. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional? Que al ser un juicio político, al ser este juicio político un proceso de carácter, valga la redundancia, político, inclusive no le son aplicables ciertas garantías del debido proceso que son aplicables a otros, a procesos comunes o a procesos ordinarios. En este sentido, sí, hay que ser bastante claro. De igual manera, hemos visto que ha habido muchísima crítica respecto de los tipos penales y si en efecto el presidente, pues, adecuó su conducta a estos tipos penales. De acá hay que ser bastante claros. La Corte Constitucional no va a entrar a revisar si en efecto existe responsabilidad o no del presidente, si el presidente cometió o no cohecho, peculado o concusión. Lo que va a hacer la Corte Constitucional es revisar que todos los hechos que están en la acusación constitucional se subsuman al tipo penal de cohecho. Es decir, que si yo describo unos hechos, esos hechos configuren peculado. Si describo otros hechos, configuren concusión. Es la única revisión que va a hacer la Corte Constitucional, más allá, como le digo, de revisar estos temas de forma, que son las firmas, la enunciación. Ahora, en este escenario que admite la Corte, genera la admisibilidad, acepta la admisibilidad, ¿cuál es la sustanciación? ¿Cómo continúa esto? ¿Y cuál sería, en el caso del presidente Guillermo Lasso, una opción de contención a que este proceso continúe? ¿Será tal vez una aplicación de esta herramienta constitucional de una muerte cruzada? Espera, vamos con lo primero. De dar o de existir dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, esto va a regresar a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional va a remitir nuevamente a la Comisión de Fiscalización y la Comisión debe correr traslado con la acusación constitucional y el dictamen favorable emitido por la Corte al presidente de la República para que presente sus pruebas de cargo y de descargo. Luego de eso, el presidente de la Asamblea Nacional pues tendrá que convocar al Pleno para que empiece ya la interpelación, es decir, para que, no sé si existirán uno o dos interpelantes por parte de la Asamblea Nacional, empiece prácticamente la acusación verbal y de igual manera el presidente se pueda defender. Y luego de eso ya vendrá pues la votación, para lo cual se necesitarán 92 votos para censurar y destituir al presidente de la República. Ahora, eso en cuanto al dictamen favorable. Me recuerda la segunda pregunta que me hizo, perdón, se me escapó. Claro, si en esa sustanciación de la lo de la muerte cruzada. Claro. Ya. A ver, verá, yo me atrevo a decirle que el presidente tiene en sus manos el mecanismo de la muerte cruzada, pero una vez que se ha iniciado ya el proceso de destitución del presidente a través de juicio político, puede entenderse que esta figura de la muerte cruzada estaría siendo utilizada más que nada para evadir el juicio político, más no porque exista realmente una grave conmoción interna en el país. Recordará usted que para la aplicación de la muerte cruzada debe existir al menos una de estas causales.
Y entiendo yo que el presidente se iría por la grave conmoción interna, pero yo sé que la grave conmoción interna es del todo y la nada, ya lo hemos dicho, lo hemos señalado, pero el hecho de que el presidente acuda a esta figura ya en la sustanciación del juicio político sí podría denominarse como un uso fraudulento de la figura, ¿no? Más que nada para evitar el juicio político, más no porque exista una real grave conmoción interna en el país. Y eso es bastante grave y eso podría llamar inclusive a la desobediencia civil de la misma figura, ¿no? Hemos escuchado ya algunos asambleístas que han indicado que no van a acatar una muerte cruzada por parte del presidente. Creo que pues el presidente se ha dormido en los laureles y cuando pudo utilizar la figura, cuando hubo una real grave conmoción interna, no lo hizo. Y ahora le digo prácticamente sería para evadir la responsabilidad en el juicio político. Y eso no es dable en un Estado de Derecho. Ahora, también desde el movimiento indígena, además de haberle pedido la renuncia al presidente y que Pachacuti en el seno de la Asamblea le pida que haga un paso a un lado al presidente, ellos han considerado que en el proceso de admisibilidad que se debata en el seno de la Corte Constitucional, van a iniciar plantones, ¿no?, permanentes. Imagínense usted un debate en la Corte Constitucional donde existan 4.000, 5.000, 10.000 personas presionando por una decisión a favor de lo que ellos vienen planteando. Esto puede distorsionar una decisión de la Corte Constitucional. Yo creería que no, y le voy a explicar por qué. Primero, que es inadmisible este tipo de presiones. Sabemos ya cuál es el actuar, sobre todo de la dirigencia indígena, un actuar que entiendo yo está siendo ya analizada y se está tomando ciertos resguardos por parte del gobierno nacional, porque no solo es la presión a la Corte Constitucional para que emita un dictamen favorable, sino es todo lo que lleva con esto: desmanes, cierres de negocios, violencia en las calles, quema de propiedad pública, privada. Entonces, eso es algo que no se puede tolerar. La Corte Constitucional va a tener que resolver en derecho, con independencia de cualquier presión que exista. Ojo, si uno se mete a ser juez, tiene que ser valiente. No puede decir, acá ha existido una presión por parte del movimiento indígena y por eso es resuelto de tal manera. Eso es inadmisible en una magistratura y sobre todo en una magistratura como la Corte Constitucional. Ahora, yo no creo que la Corte se vea sujeta a cierto tipo de presiones. Bueno, creo, porque no sé qué pasará adentro de la Corte Constitucional, porque claro, usted me dice existirían unas 5.000, 10.000 personas ahí presionando en la Corte mientras sesiona. La Corte Constitucional puede sesionar tranquilamente a través de medios electrónicos, a través del Zoom, a través de algunas plataformas que necesariamente no implican que estén presentes en las instalaciones de la Corte Constitucional. Y esto, pues, sí les da cierta seguridad, creo yo, a los jueces. Inclusive yo me atrevería a decirle que dispondrán en esos días el teletrabajo para toda la Corte. Es algo que puede darse, ¿no? Existirán funcionarios como Secretaría General, por ejemplo, que sí tendrán que estar presentes porque se tiene que recibir documentos, eso no puede ser suspendido, pero los demás, tanto los jueces como el cuerpo asesor, pueden tranquilamente trabajar desde sus casas. No le veo ningún problema a eso. Ya pasó en la pandemia, y se lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé en la Corte con el expresidente de la Corte, el doctor Salgado, y ya se hizo esta situación. Entonces no veo por ese lado por dónde podría existir alguna presión. Ya si es que, bueno, el movimiento indígena y también los otros grupos políticos se las ingenian para presionar de otra forma, pues ahí sí, ¿qué le puedo decir yo? Pero en ese escenario yo creo que la Corte tendría pues vía libre para decidir lo que en derecho corresponda. Ahora, muchos entendidos en la materia consideran que más allá del libre ejercicio democrático que implica un juicio político a nivel para el presidente Guillermo Lasso, el mismo doctor Salguero ha considerado a los miembros de la Asamblea como analfabetos constitucionales, y otros entendidos en la materia han dicho que son sicarios constitucionales. Esto refleja que hay desconocimiento y hay atropello y hay un forzado procedimiento, ¿no?, que solamente la mayoría en el seno de la Asamblea hace de que estas inconformidades inconstitucionales puedan pasar hasta llegar a la Corte Constitucional para esperar una decisión de admisibilidad.
Mire, yo con ¿Qué mucho opinión le merece respeto, usted? yo con mucho respeto y con mucho cariño al doctor Salgado, sí debo indicarle que me parece que son señalamientos muy generales. Claro, si usted se refiere al informe inicial, yo me atrevo a decirle que más allá de, o sea, hay otras palabras que no sería solo analfabeto y que no las voy a decir por la hora de la mañana, ¿no? Pero claro, sí era una situación bastante impresentable ese informe. Pero la acusación constitucional, cuidado, hay alguien que se puso a trabajar muy sesudamente en una acusación constitucional que, si bien le insisto, tiene ciertas falencias, no es pues el mamotreto que nos presentaron inicialmente. Entonces, yo entiendo que el presidente, más allá de justificarse en falacias ad hominem y empezar a atacar a la gente, está preparando una defensa seria, una defensa real de las acusaciones que se le están haciendo en el juicio político. Oiga, por ejemplo, sí, yo creo que sí pudieron haberse fundamentado de mejor manera algunas situaciones. Por ejemplo, el hecho de que el presidente, al conocer por funcionarios internos de las empresas públicas que existen irregularidades por parte de sus delegados, él tenía la potestad y la obligación de removerlos. Ojo, si el presidente no hace nada, si no se queda impávido ante una situación que ya va más allá le insisto, de las irregularidades, de la concusión del peculado, al menos tienes una responsabilidad política. ¿Y por qué tienes esa responsabilidad política? Porque tú eres el responsable de velar por la buena marcha de la administración pública y porque la cosa pública, el dinero público, pues se administre de manera correcta. Entonces, si tú no haces nada y permites perdón que se lo diga, si permites el ladronaje en las empresas públicas, tal vez no tengas una responsabilidad objetiva penal, eso sí, pero al menos una responsabilidad política sí, porque qué confianza tiene uno en el primer mandatario cuando sabe que está permitiendo la comisión de ciertos delitos en las empresas públicas. Luego, vamos un poco más allá, no solo con eso, sino que de conformidad con el Código Orgánico Administrativo, la responsabilidad que tienen los delegados, en este caso, también es la del delegante, ¿no? Entonces, si yo te transfiero ciertas potestades, al menos debo tener el cuidado de verificar que estás realizando esas potestades de manera correcta, o sea, enmarcado en el derecho, no de manera torcida como ya ha pasado. No solo que pasa que le advierten funcionarios, la prensa le advierte al presidente, sino que, por ejemplo, en el caso más grave y en la tercera acusación, que es la del peculado en Flopec, existe un informe de Contraloría General del Estado que, si bien le dice al presidente, sí, a ver, estos contratos fueron realizados en el gobierno de Moreno, es verdad, no fueron realizados en su gobierno, pero como tienen ciertas irregularidades, lo viable es que usted cese con esas contrataciones. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente nada. Se hizo total caso omiso al informe de Contraloría General del Estado, cuando por la ley de la Contraloría General del Estado los funcionarios públicos son los primeros llamados a cumplir con las conclusiones y las recomendaciones que da la Contraloría en sus informes. Entonces, si tienes una serie de hechos que ya te dan cuenta de que está pasando algo raro, sí tienes pues al menos una responsabilidad política. No te puedes mirar a otro lado y decir, bueno, yo no he sabido nada y me lavo las manos, ¿no? Ya basta de eso, ya creo que los ecuatorianos estamos hartos de que yo no lo conocía, yo no sabía y no, o sea... Perfecto. Voy a darle paso al Alcide Montilla para que continúe con esta importante entrevista con el doctor Aldrin Gómez. Gracias, saludando al doctor Gómez. Doctor, de sus palabras, entonces yo pensaría que nadie va a ser presidente de la República, pues oiga. Pero Cordero, ¿cuántas irregularidades cometieron los ministros? Lo llamaron hasta de Cordero para sacarlo de la presidencia, ¿no? Pues. O sea, que cada uno asuma su responsabilidad, pues, doctor, ¿no le parece? Si no tenemos aquí un presidente que al otro día lo van a acusar de irregularidades de cualquier funcionario de quinta categoría, lo estamos, pues. A ver, lo que pasa es que, a ver, o sea, vamos en orden. Primero que el señor Luque no era un funcionario de quinta categoría, ¿no? Era el gerente de las empresas públicas, el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Una persona que tenía total confianza el presidente de la República, porque no solo que lo conoce en el ámbito público, sino que lo conocía desde hace 20 años ya cuando fue vicepresidente en el Banco de Guayaquil. Entonces,
perdóneme, pero hay cosas creíbles y otras no. Yo le puedo entender que el presidente me diga, mire, yo no lo conocía en efecto, me refirieron su hoja de vida, acá está, es una persona proba, porque me parece que además del señor, creo que no tenía ni título de tercer nivel, pero bueno, una persona proba, me lo dijeron, me recomendaron, yo no lo conocía, lo cual ya es bastante irresponsable, pero bueno, más allá de una irresponsabilidad, no puede ir. Pero si me estás diciendo que es una persona totalmente allegada a ti, totalmente conocida, porque le pusiste como vicepresidente de tu negocio. Perdóneme, pero uno no le pone a administrar el negocio a cualquier persona, Pero, y doctor, menos aún un banco. Doctor, tenemos poco tiempo para terminar la entrevista. Entonces, convendríamos de que la secretaria del señor Saquicela la descubren en corrupción. Votamos para Saquicela porque no supo en su momento controlar que no se corrompa la secretaria, pues entonces estamos así, pues, en este país, doctor. No porque, a ver, en el caso del doctor Saquicela no ha existido una delegación de funciones. En el caso de Guillermo Lasso, sí, Guillermo Lasso le ha dado las funciones que son propias del presidente a su delegado Luque para que administre las empresas públicas. Esa es la gran diferencia. Es decir, yo entiendo que hay responsabilidad personal de cada uno de los funcionarios, pero si nos vamos a acostumbrar a esta justificación de que yo no lo conocía y empiezo a mirar para otro lado, bueno, entonces, ¿en manos de quién está la administración pública? O sea, ¿en quién confío entonces? Si es el presidente el primer llamado, el primer funcionario a cuidar de los recursos públicos, más aún cuando le insisto, no es que han sido meras especulaciones, existen informes de Contraloría General del Estado que le están diciendo, presidente, cuidado, están existiendo malversación de fondos del FLOPEC, cuidado, cuidado, cuidado. Y no es sino solo hasta la presión social que el presidente decide mover a sus delegados. Eso al menos sí trae una responsabilidad. Yo creo que ya tenemos que dejarnos de este lavadero de manos, porque ya suficiente tienen los ecuatorianos con lo que ha pasado antes, que yo no sabía quién es, yo no lo conocía. Resulta que el mismo presidente en varias entrevistas sale contradiciéndose respecto al señor Luque, que primero renunció porque él sabrá, cada uno tiene derecho a renunciar, luego que el presidente le pidió la renuncia al señor Luque. Entonces, una serie de contradicciones que al menos, le insisto, pues sí dan desconfianza. Y la confianza es uno de los requisitos propios del juicio político, y por eso es que la conclusión de esto sería que el Parlamento le quite la confianza al presidente, de existir un dictamen favorable. Pero eso le digo, más allá de una responsabilidad penal, que eso sí se lo dejo a los compañeros, a los colegas penalistas, yo creo que aquí sí hay una responsabilidad política, sí hay, al menos algo debe haber, oiga, o sea, al menos algo debe pasar. Doctor, finalmente, hay un debate sobre esto de la concusión y el peculado, que son artículos citados en la demanda de juicio político. Unos abogados dicen que eso ya no existe en el COIP y otros dicen que sí existe en el COIP. Haga de árbitro, doctor. A ver, lo que pasa es que el cohecho y la concusión existe con las actuales reformas y existe en las anteriores, antes de la reforma de igual manera. ¿A qué me refiero? A que el mismo artículo ya establecía el delito de cohecho y de concusión. Acá lo que ha pasado, un error bastante torpe, eso sí hay que decirlo. Lo que ha pasado es que se han mencionado normas que están derogadas, pero inclusive le hago presente que si de modo muy general se hablaba de concusión, cohecho o peculado sin indicar el artículo propio del Código Orgánico Integral Penal, es suficiente para la acusación constitucional, porque el artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional te dice que lo que se debe hacer es que los hechos se subsuman a la tipicidad del delito que está en la norma constitucional. Es decir, el artículo 129, numeral 2 de la Constitución, cohecho, peculado, concusión. A eso debe ceñirse la acusación constitucional, más allá de que entiendo yo que por abundar y porque se entienda qué es el cohecho y la concusión, pues se ha hecho referencia al Código Orgánico Integral Penal. Pero es totalmente subsanable, ya le digo, inclusive por el principio iura novit curia, ¿no? Que es un principio muy propio de la magistratura, a través del cual pues el juez conoce el derecho. Y si tú tienes ciertas falencias en la argumentación, en derecho, no en los hechos, en derecho el juez te puede decir, vea, aquí se le ha ido este artículo, aquí le ha faltado este artículo, porque yo conozco el derecho y le estoy diciendo que este es el artículo correcto. Es algo totalmente subsanable en la Corte. Vea, doctor, yo de maestro recibo de un alumno un examen con esa falla, lo dejo de año. Le agradezco mucho, los saludos al doctor. Yo también, Quintana, doctor. Por eso hay que no dejar pasarles del año, porque luego salen a la función pública y hacen estas cosas. Eso sí, claro. Eso tiene toda la razón. Por supuesto.
Stalin, por favor, despide usted del programa. Muy bien, doctor. Queremos agradecerles su análisis, sus conceptos, pero realmente nos deja en la mente que las cartas están echadas si es que se da la admisibilidad por parte de la Corte Constitucional para el presidente Guillermo Lasso. En la Asamblea, desde su análisis y con la mayoría de los votos, pues está enjuiciado el señor presidente Guillermo Lasso. Y por cierto, la sucesión constitucional también está tipificada en el orden constitucional.